Lo que pretendemos con este contrato que está ahora mismo en marcha es resolver dos necesidades del puerto. Por un lado, la necesidad de ampliación de espacios, que ya el puerto empieza a estar apretado de espacios necesarios para el desarrollo de las empresas portuarias y no portuarias. Y por otro lado, pues una necesidad que también teníamos de seguridad del puerto, que era la propia estabilización de la ladera. Esta ladera que tenemos aquí detrás nuestro, esta ladera nos ha causado muchísimos problemas en el pasado con la continua caída de materiales y de piedras a las carreteras colindantes. Posteriormente ha habido una serie de modificaciones en la obra, en el contrato, de tal manera que ahora el importe vivo del contrato de ese momento son 74 millones de euros. Es decir, se ha reducido por debajo incluso de la adjudicación otros 5 millones de euros por la forma de ejecución que la hemos abaratado de una manera. Entonces ya nos encontramos en la fase finalísima de la obra, de tal manera que nos quedan con un par de semanas de trabajo más o menos para rematar tanto la parte de estabilización como la parte de los rellenos del espigón central. Y luego ya vendrán a partir de ese momento los desarrollos de urbanización del espigón central, ocupación con empresas y demás. La prestación empezó en septiembre del 2016 y durante los primeros 6 meses lo que ha consistido ha sido en la ejecución de lo que llamamos obras auxiliares, que son las pistas de acceso a cada una de las zonas de trabajo, junto con el sistema de desescombro a partir de un túnel de base al que se le suman dos pozos. Esto es una tecnología muy innovadora y es la primera vez que se utiliza en el Estado para lo que es la ejecución de un contrato de obras. En otras canteras comerciales sí que es una tecnología que se suele utilizar. De hecho, aquí en el País Vasco hay al menos otras 2 instalaciones que lo tienen, pero son siempre para canteras comerciales. En este caso es la mejor solución, o la única, al objeto de poder trasladar los materiales que se vuelan desde plataformas elevadas a la zona de su utilización, que es desde la cota inferior, donde se agarra un camión y se expide a las obras del espigón central. La estabilización de la ladera ha necesitado la ejecución de hasta 330 voladuras, de las cuales hemos ejecutado hasta la fecha aproximadamente 320, quedándonos aproximadamente una semana y media de trabajo para tener exactamente la totalidad de las voladuras ejecutadas. El licitar un contrato de estabilización junto con el contrato de obra marítima ha supuesto una importante mejora ambiental al conseguir que el excedente de materiales que sobraría de la ladera se pueda utilizar de forma productiva en los rellenos del espigón central y evita el que por las carreteras vizcaínas circulen hasta casi 100.000 vehículos procedentes de lo que es la estabilización. La estabilización ha empezado en la cota 240 y va a acabar en la cota 70 y va a implicar la extracción de casi 900.000 metros cúbicos. Y la nueva geometría de la ladera es la que podemos ver ahora mismo. Hemos pasado de un sitio en el que tenemos un perfil prácticamente en rampa, como si fuese un tobogán, a un perfil en escalones de 15 metros de altura y 5 de ancho, que nos permiten que la roca por sí misma sea capaz de aguantar las inclemencias meteorológicas y no se meteorice de alguna forma.